¿Existe una nueva reforma religiosa en la iglesia? Este es el programa de hoy y para desarrollarlo me acompaña desde Orlando, Florida, el obispo Byron Straube. Y también conmigo está el apóstol Alberto Guerrero para contestar esta pregunta tan importante. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos en El Mundo en Perspectiva, como ya lo hemos anunciado. ¿Existe una nueva reforma en la iglesia? Para desarrollar este programa, como ya lo dijimos, nos acompaña desde Orlando, Florida, el obispo Byron Straube y el apóstol Alberto Guerrero en el estudio. Alberto, qué bueno que estamos aquí. Obispo Straube, gracias por acompañarnos en el programa. Qué bueno que está aquí con nosotros. Bien, existe una nueva reforma en la iglesia. Todo ocurre en el año 1993 cuando el profesor, el teólogo Peter Wagner hace una convocatoria en California y reúne al liderazgo de la iglesia apostólica y profética de los Estados Unidos y tienen una consulta, un encuentro donde tienen un diálogo, conferencias y entonces ahí hicieron una declaración histórica. Que marcó eso, un hito histórico para el cristianismo, y ellos declararon en esa ocasión, 1993, que ya existe en la iglesia una nueva reforma. Es decir, y pusieron eso en la misma categoría de la reforma religiosa del siglo XVI con Martín Lutero. Entonces, claro, vamos a escuchar la opinión del apóstol Guerrero. Apóstol Guerrero, ¿existe una nueva reforma en la iglesia protestante evangélica? Estoy de acuerdo. El autor, ¿verdad? David Canistrisi, él explicó claramente, ¿verdad?, de cómo Bill Hamon fue uno de los precursores. Bill Hamon viene de una escuela, ¿verdad?, tradicional, y cómo a través de los años transiciona su escuela, dirigido por el Espíritu de Dios, hasta llevarlo a preparar apóstoles y profetas, ¿verdad?, que iban a ser utilizados en el futuro. Estamos hablando ya de los 80. Lo que vemos en los 90, vemos realizado lo que ya se estuvo hablando dentro del complot, podemos decir, de Dios. Yo creo que una de las cosas que trae siempre una reforma es porque Dios quiere traer cambios a un sistema que está dejando de funcionar conforme al corazón de Él para las personas que están viviendo en ese tiempo. Bueno, sin lugar a dudas, tú no podrías decir otra cosa porque tú estás dentro del movimiento apostólico y profético, claro, que este es el movimiento que este grupo de personas declaró es una nueva forma, una nueva reforma. Pero tenemos con nosotros en Orlando, Florida, al obispo Straube. El obispo Straube está dentro de una denominación. Y entonces nos gustaría escuchar la opinión de él. Obispo, ¿está la iglesia está experimentando una nueva reforma religiosa? Te escuchamos, Byron. Gracias, Raúl, por la oportunidad. Creo que Dios no es un Dios que está calmadito, y creo que Dios siempre está en movimiento, nuestro Dios siempre está en acción. Ahora, decir que la iglesia está entrando en una reforma, definitivamente no, hermano. Las reformas tienen características especiales y yo creo que lo que está pasando con este movimiento apostólico y profético no está correctamente dirigido. A ver, te escuchamos. Explícanos por qué. Aquí tenemos los dos puntos de vista y este programa tiene como objetivo presentar los dos puntos de vista, porque tú eres el líder de en una denominación y el apóstol es líder de una red apostólica. Explícanos por qué, Byron. Te escuchamos. Gracias, Raúl. Bueno, mira, Dios ha establecido desde el principio, por decir, agencias que Él ha autorizado para manejar todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios estableció el sacerdocio. Esa era la agencia en el Antiguo Testamento encargada para maniobrar
era la agencia encargada, el sacerdocio era el encargado de trabajar en todas las áreas espirituales, y nadie fuera del sacerdocio podía tomar decisiones, podían, digamos, cambiar la línea establecida y los principios establecidos. Nadie lo podía cambiar. Es cierto que cuando esta agencia autorizada por Dios como el sacerdocio perdía de vista su misión, Dios tenía que levantar agentes externos. Pero estos agentes externos que Dios levantó, y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el profeta Samuel. Definitivamente la iglesia, el sacerdocio, perdón, en aquel tiempo había perdido la palabra, había perdido la revelación, y dice, la misma escritura dice que no había, entonces que el sacerdocio había perdido su visión y su misión. Entonces Dios levanta a un hombre como Samuel, que no viene de ninguna línea sacerdotal, que no viene de Aarón, pero lo levanta con una misión, y la razón de levantarlo era volver al pueblo al original, volver al pueblo al sacerdocio, volver al pueblo a la palabra. Entonces, por esa razón, ni los hijos de Moisés, ni los hijos de Samuel, ni los descendientes de los jueces, Sansón y toda esa gente tuvo nada que ver en el sacerdocio, porque después de que cumplían con su misión, todo el pueblo volvía al lugar de reunión y a ser dirigido por el sacerdocio. Es decir, Samuel nunca se equivocó con la misión por la que Dios lo había mandado a llamar, ni ninguno de los jueces. Pero Byron, no acabo de entender, perdón que voy a interrumpir, no acabo de entender. ¿Cuáles son las razones específicas por las cuales tú crees que en este momento la iglesia no está experimentando una nueva reforma? Razones específicas. Razón específica es que, así como en el Antiguo Testamento, Dios levantó hombres para volver al pueblo de Dios, porque el sacerdocio perdió la visión. En estos tiempos, cuando la iglesia per se, la iglesia organizada, no está cumpliendo las demandas, Dios levanta hombres para que vuelvan al pueblo a Dios, para que vuelvan al pueblo a la iglesia, que es en este tiempo la agencia autorizada. Pero el movimiento apostólico ha hecho lo contrario. El movimiento apostólico lo que ha hecho es desmembrar, lo que ha hecho es mutilar el cuerpo, queriendo levantar ellos su propio reino y no volver el pueblo a Dios, no volver al pueblo a la iglesia organizada tal como Cristo la estableció en el Nuevo Testamento. Ok, pero el movimiento apostólico, o algunos dentro del movimiento, ¿de qué? Porque hay diferencias. ¿Estás hablando de uno, de dos, evidentemente, o estás hablando de todo el movimiento en general? Estoy hablando del movimiento en general. Okay. Porque si el movimiento fuese interno dentro de las organizaciones, entonces yo te haría la diferencia. Muy bien. Pero no hay. O sea, todas estas personas que están llevando a cabo estos movimientos o intentan hacer una reforma, lo están haciendo de parte de ellos mismos. No son agentes autorizados por ninguna organización. Ok, de acuerdo. Voy a dejarlo ahí. El apóstol Guerrero va a dar una respuesta a la opinión del obispo Straube, pero vamos a ir a Tegucigalpa antes con el apóstol Carvajal, que nos va a dar su opinión, y luego vamos a tener también una opinión en contra en el próximo segmento. Apóstol Carvajal, escuchamos hasta Tegucigalpa, Honduras. Yo creo que sí existe una nueva reforma, una reforma que podemos llamarle reforma apostólico-profética. Y como ya señalé, el concepto de reforma es eso, es la modificación, son los cambios, y todo con el ánimo de que las cosas mejoren. Entonces, no podemos nosotros obviar, porque hay tantísimas evidencias en relación a este asunto. Hay una reforma apostólica, hay una reforma profética. ¿Por qué de manera primaria se le llama reforma apostólica y profética? Porque hoy en día el Espíritu Santo
ha guiado a hombres de Dios y a mujeres de Dios a entender que estos dos oficios ministeriales o dones ministeriales, como otros le llaman, ciertamente no son dones o ministerios obsoletos como algunos tienden a creer. Las Escrituras claramente hablan acerca del apóstol, hablan del profeta, hablan del evangelista, hablan del maestro y hablan del pastor. Ahora, yo no voy a decir que uno sea más importante que otro, pero no podemos nosotros de manera alguna negar que donde aparece el pastor, donde aparece el maestro y el evangelista, de igual manera aparece el profeta y el apóstol. Entonces, una de las cosas que la reforma apostólico-profética está trayendo es un orden en lo ministerial y que sin lugar a dudas tiene que beneficiar al cuerpo de Cristo a lo largo y ancho del planeta. Entonces sí creo que hay una nueva reforma que podemos llamarle la reforma apostólico-profética. Muchísimas gracias, Mario, desde Tegucigalpa. Vamos a una pausa, no se vaya. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Qué bueno que usted está con nosotros. Estamos hablando acerca de si existe o no una reforma, una nueva reforma en la iglesia. Alberto, el obispo dijo de que el movimiento apostólico ha desmembrado, ha dividido la iglesia. Explícanos eso. ¿Qué piensas tú? Y si piensas lo contrario, explícanos por qué crees lo que tú crees. Primeramente queremos enfatizar algo. Las denominaciones son importantísimas. Son estructuras importantes para organizar ministerios, ministros, administrar economía de un punto de vista, si puede decir, en grupo, ¿no? Y evitar cometer errores solamente por una persona que quiera dominar. Nosotros, nuestra red, hemos trabajado con una de las denominaciones más grandes de Colombia, la Interamericana. En estos momentos tienen casi 600 y pico de iglesias. Y por años hemos trabajado introduciendo lo apostólico, lo profético, sin dejar su denominación, enseñando estos parámetros dentro de ellos, que ellos usen su estructura, que tienen sus estatutos por muchos años que rigen, han hecho unos cambios, pero están usando el sistema apostólico, dando al pastor más libertad de plantar. ¿Pero cuál es el sistema apostólico? El sistema apostólico es muy sencillo. Lo podemos ver en Jesucristo. Hebreos 3:1 habla claramente que Jesucristo fue un apóstol. Jesucristo cuando viene tiene todo organizado, Raúl. Está todo el sistema religioso organizado. Están los fariseos por un lado, los saduceos por el otro lado. Y él viene a romper esquemas. ¿Por qué? Porque el grupo de su tiempo no estaba haciendo la efectividad, no estaba supliendo la necesidad de un pueblo que Dios quería transformar. La reforma siempre viene como la de Lutero en el siglo XVI, viene a corregir cosas que estaban ocurriendo en el nombre de Dios. Y muchas veces las denominaciones toman una posición, como acaban de decir, absoluta. Que en otras palabras, nosotros somos los únicos y no podemos hacer nada más, y usando esa manipulación, controlan. Ejemplo número 1, Raúl. Nos vamos, ¿verdad?, a Argentina, 1999. Este pastor, y lo voy a decir bien rápido, está trabajando con esta denominación. Levantó 7 iglesias. No tiene dinero, la denominación le quita el 20% para esto, el 10% para aquello. Nunca visitó su matrimonio, estaba en plan de divorcio. No tenía dónde comer, no tenía nada. Lo único que le interesaban era cuánto iba a mandar, cuántas iglesias, porcentajes. Si las estadísticas estaban siendo prestas para cuando hagan la convención, arrojen números que están creciendo. Entonces, hoy, ese pastor dejó la denominación, no la robamos, él se dio cuenta que él necesitaba. Lo ayudamos a él. Él levantó 33 iglesias, no le quitamos nada. Le ayudamos a él. Le fue a decir a su previsto o su obispo, le fue a decir, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Lo votó. Ni le dio la hora del día, ni le preguntó su matrimonio, ni nada. 10 años después pudo levantar él 33 iglesias, 4 estaciones de radio, 5 comedores de niños, amén. Comenzó a suplir la necesidad del pueblo, amén, sin necesidad de romper un esquema de estructura y de organización. En Colombia tengo 2 pastores que pertenecieron a una denominación. Mira lo que dijeron a la denominación. Usted, como ha influenciado muchas iglesias, ha pastoreado muchas iglesias, ya usted tiene que jubilarse y usted no puede abrir ninguna iglesia ni ser pastor. Tiene que buscar un lugar donde sentarse porque no queremos que plante ninguna iglesia porque tiene mucha influencia. Lo castraron y le dieron $500.
el cual él dio más de $100,000 en diezmos y ofrendas misioneras. No estamos criticando, solamente estamos viendo que la reforma viene en contestación a muchos ministros que se sienten controlados, manipulados, se sienten en su salud afectiva. Ahora mismo conocí un pastor, levantó 17 iglesias bajo su denominación. Su esposa perdió 2 embarazos por malnutrición. Nunca le dieron salario. No, si tú tienes llamado, Dios te va a suplir. Cada vez que estaría en la iglesia, ellos asumían los recursos, las propiedades y todo, y a él lo dejaban en la calle. Yo sé, no podemos decir que eso es el ejemplo de todas las denominaciones, pero el ministerio apostólico no viene a fragmentar ninguna denominación, no viene a quitar. Venimos a enseñar principios para ayudar a los pastores a volver al corazón de Dios, volver a la pasión y establecer el reino de Dios a través de nuevas iglesias con una renovación. Jesús lo dijo claramente acerca de los odres viejos. Amén. Tú no puedes poner vino nuevo, revelación del parte del Señor, remas en odres viejos. ¿Por qué? Porque lo van a declarar. Porque van a perder propiedades. Si me salgo de mi nación, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin edificio, me voy a quedar con esto. Entonces tengo que abrazar una teoría solamente por conveniencia, pero hace tiempo que han dejado. Entonces, esta reforma que sí está ocurriendo, Raúl, porque las estadísticas arrojan en toda Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, la reforma empezó. ¿Por qué? Porque se están viendo los cambios. Las iglesias están cambiando, están transformando su posición. Hablábamos fuera del aire, un hijo espiritual en Massachusetts. Él fue bautista por muchos años. Cuando él recibió la revelación apostólica y profética, él dijo, lo recibo en mi espíritu, pero mi mente no me ocupa. Nos volvió a invitar y dijo, vamos a hacer un congreso y traigan lo que ustedes quieren traer, quiero aprender. Perdió la tercera parte de su iglesia. Hoy la iglesia la ha crecido mucho más. Tiene una de las redes más grandes de estas redes. Amén. Tiene iglesias en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Sudamérica, Centroamérica. Ha crecido, no ha dejado de ser bautista, todavía está afiliado con los bautistas, todavía manda el diezmo de su iglesia a los bautistas, tiene su seguro, tiene su afiliación, pero ahora ministra en lo apostólico. No lo han votado, no lo han removido, no sé cómo lo hizo, pero él sigue siendo un apóstol del Señor, plantando iglesias y observando. Ahora, ¿tú estás hablando por el movimiento apostólico en general o por tu red apostólica? Porque quizás las otras redes apostólicas no están operando como tú estás operando. Ese puede ser otro detalle. Claro. No puede haber un dólar falso si no hay un dólar, ¿cómo se dice esto? No puede haber un dólar falso si ya no hay un verdadero, viceversa. Exacto. Todo siempre va a falsificar. No hay, Satanás siempre quiere tomar lo de Dios y pervertirlo. Siempre va a haber perversión. El apóstol Pablo habló de falsos apóstoles. Siempre va a haber lo falso en todos los sentidos. Igual que las dominaciones. Hay de todo, en todas las áreas hay de todo. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de comer en los restaurantes porque un restaurante nos sirvió mal? ¿Vamos a dejar de ir a todas las iglesias porque solamente en una iglesia un pastor hizo mal? No, vamos a continuar creciendo en lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer, no lo que una organización apostólica o denominación quiere hacer. Bueno, antes de ir con Byron Straube, el obispo Straube, hasta Orlando, vamos a escuchar una opinión desde Tegucigalpa, Honduras. Regresamos a Tegucigalpa, te escuchamos. La verdad, no. La iglesia ha existido y sigue siendo la misma. Lo que ha surgido es un nuevo movimiento sobre lo que es lo apostólico y profético. En la antigüedad, en la iglesia primitiva, era regida por los diáconos, los ancianos, y los apóstoles hacían una función extraordinaria llevando la palabra. Pero hoy en día se toma de una forma diferente. Ya se hace a un lado lo que es la labor del pastor y se antepone lo que es el apóstol y el profeta. Muchas iglesias han adoptado y otras han adaptado este movimiento, pero la verdad, la iglesia sigue siendo la misma, no existe. Muchísimas gracias desde Tegucigalpa, Honduras. Para él no existe la reforma. Vamos a ir entonces a Orlando, Florida, con el obispo Straube. Byron, pues has escuchado las diferentes opiniones y sabemos que tú eres parte de una denominación y tú tienes un ministerio que se llama el Ministerio Betel Internacional, muy próspero, con más de 16 pastores, con ministerios en Ecuador, Honduras, qué sé yo. Después de todo esto que has escuchado, ¿qué nos puedes decir? Te escuchamos hasta Orlando, Florida. Bien, Raúl, es interesante porque yo no estoy defendiendo la organización. Creo que son necesarias, soy parte de una organización, pero creo que mi papel, mi responsabilidad como plantador o como apóstol, no es lo que se está viendo y lo que han hecho estas redes apostólicas.
Yo creo que la misión nuestra es provocar cambios dentro de la iglesia, porque la iglesia es la agencia autorizada de Dios. Y lo que han hecho estos caballeros es establecer sus propios reinos, separar gente, atraer gente que porque las organizaciones no se han apartado y no han suplido las necesidades. Para mí se han aprovechado, ¿verdad? Y yo creo que uno de los comunes denominadores de estas redes apostólicas es que se buscan gente, en la mayoría, no todos, pero la mayoría no tienen educación formal. Entonces, voy a interrumpirte un momento porque dirección me dice que debo ir a un segmento, pero sigo contigo en el próximo. No te vayas, estás viendo El Mundo en Perspectiva. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Estamos hablando sobre este interesante tema. ¿Existe en la iglesia de hoy una nueva reforma? Estamos en Orlando, Florida, con el obispo Byron Straube. Ahora, Byron, la pregunta: ¿podemos decir que todas las redes apostólicas, podemos meterlas, como dicen allá en Santa Rita, hermano, a todas en el mismo costal? ¿O habrá alguna red apostólica que está haciendo las cosas de una forma diferente, que no está creando reino humano aquí, sino que está haciendo el ministerio conforme a la palabra de Dios? Te escuchamos. Con todo el respeto que me merecen nuestros hermanos, como decimos allá en mi pueblo, Raúl, es la misma mona, pero vestida de diferente forma. Okay. La iglesia tiene sus parámetros, la iglesia tiene Cristo estableció la iglesia y estableció un modelo de trabajo. Entonces, no importa cómo lo quieran plantear estos caballeros, para mí están fuera del orden establecido. Porque andan buscando que se le reconozca un ministerio, andan buscando que se le pongan nombres, andan buscando, ¿verdad?, fama, andan buscando cosas que realmente en el reino no son necesarias. Yo soy un pastor, soy un plantador, soy un apóstol, pero no me interesa que nadie me llame apóstol, no me interesa que nadie me llame profeta, soy pastor. He plantado iglesias, sigo plantando iglesias, y la misión mía, nuestra misión, mi misión como parte de una organización es hacer volver al pueblo, es hacerles entender a la organización a la que pertenezco que es necesario hacer cambios. Tengo que ser un instrumento dentro de la organización para que se provoquen cambios y haya y se abran estructuras y se abran puertas. Pero creo que si yo me salgo de la organización, entonces, ¿qué beneficio le hago al reino, hermano? Ya. Si un día yo tengo que apartarme, un día yo me voy a poner viejo, no voy a poder seguir, y la conectividad que yo tenga va a decir si el ministerio al cual Dios me llamó va a perdurar o va a desaparecer. De acuerdo, muchísimas gracias, Byron. Apóstol Guerrero, veamos cuál es su reacción a esta opinión. Una de las cosas que tenemos que entender primeramente, ¿verdad?, es usualmente, como el respeto del pastor, ¿verdad?, cuando un ministro desarrolla una conversación, usualmente yo digo es la falta de conocimiento. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Muchos de nosotros pensamos igual como piensa, ¿verdad?, el obispo. Pero una vez que se te expone a la palabra, número 2, esto no es un movimiento. Este es el corazón de Dios, como lo ha dicho el apóstol. Viene porque Hebreos 3:1 dice Jesucristo fue el apóstol. Dios estableció su apóstol, que fue Jesucristo. Jesucristo desarrolló a sus apóstoles, que fueron los 12. Luego el Espíritu Santo comenzó a desarrollar apóstoles. Tal vez esto no tenemos el tiempo para entrar en esos detalles, que tenemos mucha prueba para establecer eso. Pero algo importantísimo es que Jesucristo no se sujeta al sistema religioso de su tiempo. Él viene a reemplazarlo porque él mismo dijo, ustedes no están dispuestos a recibir lo nuevo que yo traigo.
Y por amor a mi gente, si vamos a hablar de que alguien va a confrontar una organización, alguien va a dividir una organización, fue Jesús. Él no se sujetó, él fue a establecer la revelación. Se sujetó a la ley, pero no a los grupos del tiempo. Para que hoy dé a luz la iglesia. Vamos a volver. Si la organización no puede ser tomada, si hay que tomar la organización y trabajar dentro de la organización, ¿por qué Lutero no trabajó con los católicos? ¿Por qué Lutero en el siglo XVI se fue en contra de todo? En contra de lo que establecido, para empezar una nueva protestantismo. Cada vez que va a haber algo que no está en un orden, no importa que tengan conocimiento. Él habló otra cosa, que dice que el grupo de estos apóstoles no tienen preparación. Yo tengo un título universitario en administración de empresas, tengo mi maestría en teología y tengo mi doctorado en ministerio. He estudiado un montón de libros. El doctor Osorio es un hombre preparado, bautista hasta los dientes. Sin embargo, está no apostólico. Es un hombre muy preparado que está levantando. Y así hay muchos. Claro, como dijiste tú, Raúl, hay gente que no está preparada. Hay gente que está cometiendo unos errores y atropellos terribles. Dentro del movimiento apostólico. Exacto, que nos da mal nombre. Pero no quiere decir que la mayoría de nosotros somos unos ignorantes que no sabemos cuándo estamos. Venimos de denominaciones, sabemos lo que son, hemos vivido, hemos trabajado, hemos visto, no estamos reemplazando. Somos estructuras parecidas, pero sin la manipulación, Raúl. Podemos decir, somos denominaciones sin manipulaciones, sin control, dándole al pastor la libertad de desarrollar sus dones y talentos y nosotros decirles, cuando se acaba tu ministerio, te voy a cambiar de aquí para acá porque ya no calificas, voy a poner a un sobrino en esta iglesia porque ese son... No manipulamos, respetamos que Dios y su Espíritu Santo dirige la iglesia. Muchísimas gracias. El objetivo de este programa es ver qué maravilloso es el cuerpo de Cristo, que esto es lo que queremos rescatar. Tenemos derecho a pensar diferente. Amén. Amén. Y hemos visto, yo no tengo la menor duda, el obispo Stravia, quien yo conozco personalmente, es un auténtico hombre de Dios, a Amén. Quien Dios está usando poderosamente, un hombre de quien yo tengo una profunda admiración. Y de igual manera, de tu persona, yo no tengo la menor duda que eres un auténtico hombre de Dios a quien Dios está usando poderosamente. Pero tenemos derecho a pensar diferente. Exacto. Y este programa pues explica, resalta esas diferencias que existen, pero a pesar de nuestro pensamiento diferente, estamos unidos por el vínculo indestructible del amor. Amén. Nos amamos los unos a los otros. Y a pesar de nuestras diferencias en pensamiento, entonces el amor es lo que prevalece porque al final Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Apóstol Guerrero, muchas gracias por haber estado en el programa de hoy. Obispo Straube, gracias hasta Orlando. Los saludamos. Qué bueno que ha estado con nosotros en El Mundo en Perspectiva. Hemos visto dos puntos de vista de dos grandes hombres de Dios que están haciendo historia en el mundo de hoy. Gracias.